Vale, si tenéis vuestras Biblias, vamos a estar en Génesis capítulo 1. Vale, ¿me escuchas mejor? Vale, hoy vamos a entrar, como es un año nuevo, vamos a hacer una panorama de toda la Biblia este año. Como predicadores vamos a ver toda la Biblia y ver las historias que llaman más atención. Entonces hoy vamos a intentar ver el plan perfecto de Dios. Pero al reflexionar sobre el año pasado, muchos enfrentamos pruebas difíciles. Tal vez fue uno de los años más complicados de tu vida para algunos de vosotros. En momentos así, todo parece fuera de control, sino si no hubiera esperanza. ¿Te has sentido así este año? Algunos a lo mejor sí. Nuestro instinto natural es entrar en pánico o intentar tomar el control. Nos preguntamos, ¿por qué está pasando esto? ¿Tiene Dios un plan para este caos en mi vida? Cuando no entendemos lo que ocurre, lo mejor es volver al principio. El libro de Génesis significa comienzo, creación. Allí encontramos respuestas. Entonces, si tenéis vuestras Biblias, vamos a empezar en Génesis 1:1. Vale, ahí está. ¿Alguien puede leer Génesis 1:1 en voz alta? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale, lo primero que aprendemos acerca de Dios es que Dios, el Creador poderoso. Y Ángel, si tú puedes seguir, porque yo no voy a usar el mando porque yo no veo bien la tele. Vale. Antes de la creación, solo existía Dios. El término cielos y tierra se usaba para referirse a todo lo creado. En el hebreo no había una palabra para universo. Dios creó todo lo que existe. Así que podemos ver que Dios es el creador todopoderoso del universo. Pero vamos a ver en versículo 2. Si alguien puede leer versículo 2 en voz alta. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí podemos ver que Dios creó algo de la nada. Vale, yo estaba pensando y pensemos en Steve Jobs del iPhone. Algunos tenemos un iPhone. El creador de iPhone, su innovación cambió el mundo. ¿Pero cómo lo hizo? Jobs necesitó materiales. Metales, vidrio, plásticos, tecnología existente y equipos de ingenieros. Incluso los inventores más brillantes dependen de recursos que ya existen. Ahora, compáralo con Dios. Cuando creó los cielos y la tierra, no había nada. No había materia prima, ni herramientas, ni ayuda externa. Cuando Steve Jobs y otros crean cosas, necesitan usar materiales que Dios ya creó. Cuando Dios crea algo de la nada. Eso es la diferencia grande de Dios y nosotros. Pero vamos a ver en versículo 3, si alguien puede leer versículo 3 en voz alta. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Gracias. Según el versículo 3, ¿alguien puede decirme cómo creó Dios la luz?
Esto está bien, mal, ¿no? Vale, mejor. Vale, según versículo 3, ¿cómo Dios creó la luz? ¿Con qué? Con la palabra. Y dice, y dijo Dios, solo por su palabra, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en su palabra. Con solo su palabra da una orden, sea la luz. Y la luz apareció. Dios no es un creador que transforma lo que ya existe. Él crea de la nada. Eso lo convierte en el único creador todopoderoso. Es importante que comprendamos la magnitud de la palabra de Dios. A veces les digo a mis hijos que hagan algo y no lo hacen. ¿Te ha pasado alguna vez con tus hijos? No, vale. A veces pienso que mis palabras tienen mucho poder, pero no me sirven de nada. Sin embargo, vemos que Dios simplemente dice luz y aparece. La palabra de Dios es poderoso y puede crear algo de la nada. Su palabra no solo tiene el poder de crear, también de transformar. Por eso es tan importante que estemos en su palabra todos los días, especialmente con un año nuevo, de tener una meta de estar en su palabra todos los días, porque es el único que realmente puede generar un cambio en nuestras vidas y transformarlas. Hay muchos libros de autoayuda que puedes leer que podrían ayudarte un poquito, pero solo hay un libro que puede cambiar tu vida y transformarte en una nueva persona, la palabra de Dios. Vamos a seguir en versículo 4. Si alguien puede leer versículo 4 en voz alta. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vale, en este versículo, ¿cómo eran las cosas que Dios creó? Buenas. Todo lo que hace Dios es bueno. El plan de Dios era un mundo bueno y Él lo hizo. Todo lo que Dios crea es bueno. Hay momentos en los que puedes sentir que fuiste un error, que no vales nada, pero Dios no se equivocó al crearte. Tienes un gran valor a los ojos de Dios. Una cosa queda muy clara al estudiar la creación al mundo. Dios tenía un propósito para todo lo que creó. Eso incluso tu vida. Así que si tú estás aquí esta mañana, quizás sientas que no tienes propósito. Pero son solo tus sentimientos los que hablan. Por favor, escucha la palabra de Dios esta mañana. Fuiste creado con valor y propósito. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta ahora con los 4 versículos en Génesis? Dios es eterno, Dios es todopoderoso, su palabra tiene poder y Dios es bueno. Pero vamos a seguir en Génesis 1:26. Si alguien puede leer 1:26a en voz alta. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Vale, gracias. ¿Por qué habla Dios en plural? ¿Alguien sabe por qué habla en plural? Porque eso sería muy raro que yo estoy hablando en plural. Pero ¿por qué Dios habla así? Vamos a investigar para ver. Vamos a ver la Trinidad desde el principio de la Biblia. Hay quienes afirman que la Trinidad es un concepto
del Nuevo Testamento, que no existía en el Antiguo Testamento. Pero en las Escrituras, desde el principio, Dios dio pistas sobre la Trinidad. Dios no cambió. Es el mismo Dios actuando en tres personas distintas desde el principio. Vamos a leer otra vez Génesis 1:2. Si alguien puede leer versículo 2 otra vez. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Podemos ver aquí, desde el principio, el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo estaba activo al igual que Dios Padre desde el principio de la creación. Ahora vamos a buscar en el Nuevo Testamento para encontrar la tercera persona de la Trinidad, la palabra de Dios. ¿Alguien puede leer a Juan 1:1? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vale, en Juan 1:1 dice que en el principio la palabra existía. Está diciendo que antes de la creación la palabra estaba presente. Y dice justo después que la palabra estaba ¿con quién? Con Dios. Lo cual es claro que son dos personas diferentes. Porque sería muy raro para decir, Rusty estaba con el padre de Levi. Eso es muy raro. Entonces está muy claro que hay dos personas distintas. Pero dice algo más en este versículo. ¿Qué dice más? No solo que la palabra estaba con Dios, pero ¿qué dice después? La palabra era Dios. La palabra no solo estaba con Dios, sino que también era Dios. Entonces la pregunta para nosotros, porque en algunos versículos dice el verbo, es la misma. Entonces, ¿quién es la palabra? Vamos a ver en Juan 1:14. Si alguien puede leer Juan 1:14 en voz alta. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y benigno. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Me encanta que dice, se hizo hombre. Acabamos de celebrar eso durante Navidad, ¿no? Se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesús siempre existido. Jesús estaba con Dios desde antes de la creación del mundo y Jesús es Dios. Estos versículos y muchos más en la Biblia nos ayudan a ver la diferencia entre el cristianismo y todas las sectas, como los mormones y testigos de Jehová. Como cristianos, vemos claramente que la palabra o Jesús no es profeta, como los musulmanes dicen. No es otro Dios, como los testigos de Jehová o mormones, sino Jesús es Dios y parte de la Santísima Trinidad. Amén. Pero quiero centrarme en un versículo más en Juan antes de volver a Génesis. Este versículo nos ayudará a comprender mejor a Jesús y a reconocer las falsas enseñanzas sobre él. ¿Alguien puede leer el versículo 3? 1:3. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Vale, entonces una secta dirá que Jesús fue creado. Pero este versículo deja claro que fue Jesús quien creó todas las cosas. Así que cuando leemos en Génesis como Dios creó el mundo,
fue Dios Hijo, Jesucristo, quien creó todo. Pero Juan sabía que la gente intentaría distorsionar la divinidad de Jesús, por lo que se aseguró de poner doble énfasis en Jesús como el creador divino. Porque dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, por medio de Jesús, y después dice el doble énfasis, y nada fue creado sin Él. Mi pregunta para vosotros, ¿cuántas cosas fueron creadas fuera del diseño de Jesús? Nada. Es posible, porque tú vas a escuchar a la gente llamando a la puerta de tu casa, hablando de Cristo, los testigos de Jehová, los mormones. Ellos no van a decirte eso en principio, pero tú vas a aprender que ellos creen que Jesús es un Dios diferente, no es el Dios. Entonces mi pregunta, ¿es posible que ellos tienen razón, que Jesús fuese creado, según este versículo? No, porque dice que nada fue creado sin Él. Jesús creó todo lo que existe. Antes de Jesús, solo estaba ahí el Espíritu Santo, el Dios Padre y Jesús mismo. La Trinidad de Dios desde el principio. Pero vamos a volver a Génesis 1:23 para aprender más sobre nosotros mismos. ¿Alguien puede leer el versículo 26 otra vez? Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Gracias. El ser humano creado a imagen de Dios. Hay dos diferencias principales entre nosotros y el resto de la creación. Uno es que fuimos creados a imagen de Dios. Lamentablemente, en nuestra cultura, a veces se considera que los animales son iguales o incluso más importantes que los humanos. Pero los humanos son la única parte de la creación creada a imagen de Dios. Los seres humanos se asemejan a Dios en su capacidad de pensar, comunicarse, comprender el bien y el mal, ser creativos y experimentar relaciones con Dios y entre sí. Esto permite a los hombres y mujeres representar a Dios al ejercer autoridad sobre el resto de la creación. Pero me gustaría ver la otra cosa, la otra diferencia que hay entre nosotros y el resto de la creación. En versículo Génesis 2:7, si alguien puede leer 2:7. Y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Veis la otra diferencia en versículo 7 entre nosotros y el resto de la creación? ¿Alguien vea? ¿Qué es? Aliento de vida, ¿sí? Pero todo el resto de la creación fue creado por su palabra. Pero Dios mismo nos formó y luego sopló en su nariz aliento de vida en el hombre. Tenemos una alma también. Somos una parte especial de la creación de Dios. No permites que nadie, ni siquiera tú mismo, te convenza de que eres un error y de que no vales nada. Eres una creación única de Dios. Pero vamos a ver otra cosa sobre nosotros en Génesis 2:15. Si alguien puede leer 2:15. Dios, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Dios nos creó para ser flojos? ¿Qué pensáis?
cuidar lo que Él ha creado. Sí. Dios nos creó con un propósito y responsabilidad. No es raro que las personas hagan todo lo posible para evitar trabajar. ¿Habéis visto las personas así? Hay gente que son capaces de trabajar, pero aún intentan obtener una pensión por discapacidad. Buscan asistencia del gobierno o simplemente intentan vivir de sus familias o conseguir ayuda como pueden para evitar trabajar. Hay muchos de ellos. No estoy hablando de trabajar fuera de la casa solo, sino trabajar en general, incluso en la casa o en la iglesia. Hay mucha gente que no quiere hacer nada de trabajo. Nos creó desde el principio Dios para trabajar, no para ser perezosos. Incluso los que no tienen trabajos oficiales, por el tema de discapacidad, o paro, o jubilación, o lo que sea, aún pueden encontrar maneras para trabajar para el Señor. Tú nunca vas a llegar a una edad donde tú no puedes trabajar para el Señor. Cuando alguien no trabaja, empieza a sentirse inútil, lo que afecta su autoestima. Esto a su vez provoca depresión, ansiedad y muchos otros efectos secundarios. Uno pensaría que una vida sin trabajo sería más satisfactoria, pero no es así. No seas perezoso. Si quieres saber maneras en que puedes trabajar en la iglesia, habla conmigo o Marcos. Siempre hay bastante trabajo para hacer. Vamos a seguir. ¿Alguien puede leer en Génesis 2, 16 y 17? Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Una pregunta. ¿Dios tenía el derecho para poner mandatos? Si dices sí, ¿por qué? Era su creación. Vale. ¿El mandato era para hacerle daño o hacer su vida horrible? ¿Qué? Para protegerles. Dios tuvo un plan perfecto para ellos y Él quería protegerles. Pero a lo mejor tú dices, si Dios nos ama, ¿por qué permitiría siquiera la opción de pecar? ¿Y por qué? Si no hubiera opción de alejarnos de Dios, tampoco habría opción de acercarnos a Él. Estaríamos atrapados en una relación con Dios sin opción. Eso suena como en muchos países, especialmente los países musulmanes, en que la mujer tiene que casarse con un hombre sí o sí, sin opción. ¿Eso es amor? No es amor. Dios nos ama. Y me encanta que Dios nos haya creado desde el principio con libre albedrío. Cada uno tiene la opción de rechazar a Dios o recibirlo. Dios les dio que evitaran el árbol e incluso les advirtió de las consecuencias de comerlo. Morirían. Esto los llevaría a la muerte espiritual y finalmente a la muerte física. Dios te ama y te dio la capacidad de responderle. Cada uno de nosotros está muerto en nuestros pecados por la acción de Adán y también por nuestras propias decisiones. Estamos separados de Dios, pero cada uno de nosotros puede elegir acercarnos a Dios y pedir perdón. Dios nos ama. Yo quiero ver un resumen
del plan perfecto de Dios para nosotros. A lo mejor tú dices, ¿qué significa todo eso para mi vida actual? La primera cosa que hemos aprendido es la palabra de Dios tiene poder. Dios creó todo por su palabra. Hay que estar en la palabra de Dios todos los días. Si queremos estar llenos de su espíritu y llenos de su poder, tenemos que leer la palabra y confiar en ella. Tenemos que empezar un hábito de estar en su palabra todos los días. Y la segunda cosa es que Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Dios creó todo de nada. A lo mejor hay una situación en tu vida ahora que parece imposible. Pero si creemos en un Dios que creó un mundo entero de la nada, ¿cómo compara nuestra situación a eso? Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él es capaz de hacer un camino donde no hay camino. Cambiar actitudes, de superar adicciones, de restaurar relaciones, de hacer lo imposible. Él es todopoderoso. Eso es nuestro Dios. Pero también hemos aprendido, todo lo que hace Dios es bueno. Y Dios es bueno. Debemos recordar que incluso las dificultades de nuestra vida, las tormentas que tenemos o vamos a tener, Dios las usa para ayudarnos a crecer y depender más de Él. Él usa todo para nuestro bien, para acercarnos a Él y ayudarnos a conocerlo mejor. Cambia tu perspectiva este año de quejarte con Dios por las dificultades de tu vida a agradecerle. Porque cada situación es una oportunidad para crecer, acercarte a Él y depender más de Él. Número 4. Dios nos formó, fuimos hechos a su imagen, somos diferentes que el resto de su creación. Dios te ama con un amor increíble a pesar de tus defectos. A lo mejor esta mañana tú tienes que escuchar eso. A lo mejor tú no has escuchado que alguien te ama en un tiempo. Pero Dios te ama con un amor increíble a pesar de tus defectos. Tu valor no reside en lo que haces por el Señor, sino en que eres una creación hecha a imagen de Dios. Y Él te formó exactamente como Él quiso y con un propósito para su gloria. Y número 5. Dios te dio libre albedrío para que elijas amarlo y seguirlo. Cada día debemos rendirnos a los pies de Cristo. No nos acercaremos a Dios ni creceremos en nuestra fe por casualidad, sin actuar. Debemos elegir cada día ponerlo en primer lugar de nuestras vidas. Que este año sea el año en que realmente decides ponerlo en primer lugar, a pesar de los sacrificios que tengas que hacer. Para ponerlo en primer lugar, debes eliminar otras cosas de tu vida. Quizás tengas que elegir reducir tu carga de trabajo o tu tiempo libre o tu tiempo con el iPhone de Steve Jobs. Pero sea lo que sea, valdrá la pena que este año sea el año en que dejes de ser mediocre en tu relación con Dios
y alcances otro nivel en tu relación con Cristo. Me encantaría orar por cada uno de nosotros, que este año podemos alcanzar a otro nivel con Cristo, que podemos dejar cosas, incluso otras cosas buenas de nuestras vidas, a un lado para enfocarnos en la cosa mejor de esta vida. Y eso es la palabra de Dios y eso es Cristo mismo. Oramos. Gracias, Señor, por tu amor hacia nosotros. Gracias que tú nos formaste, nos creaste con un propósito, que cada uno de nosotros tenemos un valor, que tú quieres tener una relación con cada uno de nosotros, que tú nos has creado con una opción de elegirte, Señor. Que podemos rechazarte, pero también podemos recibirte, Señor. Te pido por cada uno que está aquí esta mañana. Los que a lo mejor nunca han tomado una decisión para ti, Señor. Que ellos pueden decidir acercarse a ti esta mañana. Pedirte perdón por sus pecados. Y pedirte que tú seas el Señor y Salvador de sus vidas. También hay otros creyentes que han estado viviendo una vida mediocre este año. Que ellos pueden decidir que este año sea diferente. Este año sea para ti, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.